Si alguna vez te preguntaste cómo sería la rutina de noche de Mia Colucci, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Mia Colucci jamás se iría a dormir sin antes tener una rutina digna de una diva. En este video te voy a mostrar cómo imagino que sería su noche ideal, llena de estilo, detalles cuidados y mucho amor propio. Antes de empezar, quiero decirles que sé que varios están esperando el video de Vico. Lo tengo listo hace un montón, pero no lo puedo exportar porque lo hice en CapCut. Como ya saben, muchas cosas son pagas y ahora el audio también lo es. Así que se me complicó un poco porque no la tengo en la versión premium. Igual estoy haciendo todo lo posible para volver a ponerle el audio o si no, grabar de nuevo mi voz y editarlo en otra aplicación. Así que prometo que en cuanto lo tenga, lo subo. Gracias en serio por la paciencia. Ahora sí, vamos con la rutina nocturna de Mia Colucci. Obviamente, una noche al estilo Mia Colucci no puede empezar sin antes crear un ambiente que se sienta especial. Todo comienza con pequeños rituales que ayudan a soltar el estrés del día y conectar con una misma. Como toda buena rutina, lo primero es limpiar el día, literal y simbólicamente. Porque si algo que sabía Mia Colucci, es que la piel también necesita un descanso. Obviamente, este paso te lo podés saltar si no usaste maquillaje durante el día, pero si lo hiciste, sacártelo no es opcional. Es fundamental. Nada de irse a dormir con base o máscara de pestañas, ni aunque hayas tenido el peor día del mundo. Un buen desmaquillante es clave para que la piel respire, se sienta aliviada y esté sana al día siguiente. Podés usar lo que mejor te funcione: agua micelar, bálsamo, toallitas. Lo importante es que realmente limpie y no irse a dormir con restos de nada. Pero obviamente no es solo desmaquillarse y ya está, porque aunque usen desmaquillantes, casi nunca se va del todo el maquillaje. Siempre queda algún resto, por eso es importante hacer una buena limpieza antes de cualquier otra cosa. Así la piel queda más libre, respira y todo lo que venga después tiene más sentido. Y acá es donde, para mí, arranca la mejor parte de la rutina, que es la ducha. Bañarse con agua bien calentita es un mimo que no puede faltar. Recuerden que la rutina de noche también se trata de romantizar lo cotidiano. No digo que todas las noches tengan que ser así, pero de vez en cuando, sobre todo después de un día largo o estresante, está buenísimo regalarse un rato de calma, de cuidado y de desconexión del mundo. Esta parte de la rutina es clave para relajarse, liberar tensiones y reconectar con ustedes mismas. Y lo mejor es que no hace falta hacer algo complicado para que sea especial. Si tienen una bañera, genial. Pueden sumar un toque extra de relax que ya van a entender más adelante. Pero no se preocupen si no tienen, yo tampoco tengo, y aún así esta parte de la rutina se puede disfrutar muchísimo. Para empezar, lo ideal es crear un ambiente que se sienta cálido y tranquilo. Pueden prender una o dos velas para empezar a generar esa sensación de calma. El objetivo es que el espacio invite a relajarse y a dejar atrás cualquier tensión del día. Elijan aromas que les gusten. A mí me encantan los de vainilla, lavanda y manzanilla. Además de ser súper agradables, son perfectos para crear un ambiente tipo spa en casa. Y acá es donde entra en juego lo que les mencioné antes sobre la bañera, o tina. Si tienen una, este es el momento ideal para aprovecharla, porque vamos a hablar sobre las bombas de baño. Estas bombas son perfectas para sumar un toque extra de relajación a la rutina. Al entrar en contacto con el agua, liberan burbujas, aceites esenciales y componentes naturales que llenan el ambiente de aroma, nutren e hidratan la piel, ayudan a relajar los músculos y además tienen propiedades desinflamatorias que vienen genial para las manos y los pies después de un día agitado. Ahora sí, les quiero hablar de algo que personalmente amo y que se puede usar de muchísimas formas: los aceites esenciales. Lo mejor de todo es que no necesitan sí o sí una tina para disfrutarlos. Si la tienen, pueden aplicar entre 5 y 10 gotitas directamente en el agua para crear un baño relajante con efecto de aromaterapia, ideal para calmar la mente, relajar el cuerpo y mejorar el ánimo. Pero si no tienen bañera, como en mi caso, también pueden usarlo en la ducha. Simplemente coloquen unas gotitas en el suelo, fuera del chorro directo, y con el vapor del agua se van a liberar partículas aromáticas, generando un ambiente súper relajante. Otra opción que me encanta es el difusor eléctrico. Solo tienen que agregar agua y unas 8 gotitas del aceite esencial que más les guste. Así, el aroma va a acompañar toda la rutina y va a hacer que ese momento se sienta aún más especial. Para este tipo de rutinas en particular, el aceite esencial que más les recomiendo es el de lavanda. Es ideal para relajar el sistema nervioso, calmar la ansiedad, combatir el estrés y también el insomnio.
Obvio que hay muchos otros que pueden usar, pero si quieren empezar por uno, les recomiendo ese sin dudas. Y por último, no podía faltar algo que sinceramente siento que Mia Colucci sí o sí usaría: las sales de baño. Porque seamos sinceras, ser ella no era nada fácil, y después de un día intenso, lleno de emociones, drama y perfección, algo tenía que ayudarla a relajarse. Las sales de baño son perfectas para calmar los músculos y hasta la mente. Están llenas de minerales, nutrientes que penetran la piel, dejándola suave, revitalizada y promoviendo una sensación real de bienestar. Además, mejoran la circulación y aportan ese toque de cuidado que cualquier diva merece. Solo tienen que agregar entre media y una taza al agua de la tina, aunque siempre es mejor revisar las instrucciones específicas del producto que estén usando. Remuevan el agua con la mano para ayudar a que se disuelva bien y asegúrense de que no quede grumos antes de meterse. Mientras están en ese momento de relajación, ya sea disfrutando las sales de baño, una bomba efervescente o simplemente con el vapor y los aceites esenciales, algo que suma muchísimo es la música. Pueden poner su playlist favorita si les gusta algo más personal, pero si lo que están buscando es desconectarse del estrés, bajar revoluciones y relajar realmente el cuerpo y la mente, yo les recomendaría escuchar músicas de frecuencias. Es ese tipo de música suave, instrumental o ambiental que está hecha justamente para calmar el sistema nervioso. Lo encuentran súper fácil en YouTube o Spotify y pueden ponerla de fondo mientras están en la bañera o la ducha, con o sin auriculares. Cierren los ojos un rato, respiren profundo y simplemente dejen que la música acompañe a relajarse. Luego de ese momento de relax, que cada una puede tomarse a su tiempo, pueden ser 20 minutos o 30, lo que ustedes necesiten para sentirse más tranquilas y reconectadas con ustedes mismas, empieza la otra parte de la ducha. Obviamente nos bañamos con shampoo, acondicionador, jabón, normal. Pero antes de salir, algo que podemos hacer y que siento que Mia Colucci no se saltaría jamás: la exfoliación. Porque si hay algo que Mia siempre tenía, era la piel radiante, suave y luminosa. Y eso no se consigue por arte de magia, sino con cuidados reales. La exfoliación mejora la textura, ayuda a eliminar las células muertas de la piel, lo que permite que después los productos que usemos, como cremas o aceites, se absorban mucho mejor. También mejora la circulación, deja la piel súper suave al tacto y da ese efecto de piel nueva que tanto nos gusta. Además, exfoliarse puede ser un momento muy placentero dentro de la ducha, como un mimo extra antes de terminar. Puede hacerse un exfoliante corporal suave, una esponja vegetal o un guante exfoliante. Lo importante es hacerlo con movimientos circulares y sin apurarse para no irritar la piel. Después de la ducha, nos ponemos nuestro pijama más cómodo, porque se viene una de las partes favoritas de casi todas las chicas, y claramente también la de Mia Colucci, que es el cuidado de la piel, o como se conoce más hoy en día, el skincare. Esta parte no solo se trata de productos, sino de conectar con una misma, de mimarte al espejo con cariño y dedicarte unos minutos solo para vos. Mia jamás se iría a dormir sin antes asegurarse de que su piel estuviera impecable, luminosa y cuidada. Y no hace falta tener 1000 productos ni conseguir una rutina imposible. Lo importante es encontrar lo que te funciona, lo que te hace bien y disfrutar de ese momento. Por eso mismo, no sé si recuerden que al comienzo del video les dije que el desmaquillante no quita completamente todo el maquillaje. Bueno, ahora con esta rutina del skincare que vamos a hacer, sí vamos a eliminar por completo cualquier resto que haya quedado. Hacer una rutina de skincare por la noche tiene muchos beneficios, porque mientras dormimos, la piel se regenera y se repara de todo lo que estuvo expuesta durante el día. Además, al limpiar bien y nutrir la piel, ayudamos a que se mantenga saludable, luminosa y con un aspecto descansado. También es una forma de mimarnos y dedicar un momento para conectarnos con nosotras mismas después de un largo día. Obvio, no soy dermatóloga ni experta para recomendar productos específicos, pero les voy a contar cómo sería la rutina ideal de noche y qué tipo de productos podrían usar, que es diferente a la rutina de día. Primero, el gel limpiador, según tu tipo de piel. Este producto permite una limpieza profunda de los poros, elimina la suciedad y el exceso de grasa que queda en la superficie. Después viene el tónico. Además de refrescar e hidratar, el tónico ayuda a restablecer el pH natural de la piel, cierra los poros y la prepara para los siguientes pasos. Luego está el sérum. Este es un producto de rápida absorción, con mucho contenido de activos que penetran en las capas más profundas de la piel. Tiene una textura ligera y su función principal es dejar la piel hidratada y rejuvenecida, complementando el efecto de las cremas u otros productos.
No nos olvidemos del contorno de ojos. Las cremas para esta zona ayudan a mejorar la circulación, restituir el equilibrio hídrico y fortalecer el tejido delicado alrededor de los ojos, además de estimular la microcirculación. Después sigue la crema hidratante, que es ideal para hidratar y proteger pieles grasas, mixtas o con tendencias al acné. Es una loción cremosa que aporta agua a las células de la piel, nutriéndola en profundidad y protegiéndola de agentes externos como el viento, la contaminación o los cambios de temperatura. Aunque no estoy muy segura si en la rutina nocturna se usa crema hidratante o más bien humectante, así que si saben me lo cuentan en los comentarios. Y por último, el bálsamo labial, que es un producto que aplicamos para proteger los labios de las agresiones externas y mantenerlos siempre saludables y suaves. Después de terminar con la rutina de skincare, podemos pasar a cuidar un poco más de nosotras mismas. Pero antes de eso, les recomiendo que se preparen algo calentito, como un té, una infusión o algo liviano para comer, como galletas. Esto ayuda a entrar en modo relax, al calmar el cuerpo y preparar la mente para descansar. Voy a dejarles varias ideas para que puedan elegir o hacer todas si quieren. Lo primero es ver una película. Puede ser una comedia, un drama que les guste o incluso un clásico de Rebelde Way para entrar en sintonía con el universo de Mia Colucci. Es un momento para desconectar, relajarse y disfrutar. Además, ver una película puede ser una forma perfecta de cerrar el día con buena energía y sin estrés. Otra idea que pueden probar es el journaling. El journaling es simplemente escribir un diario personal donde pueden volcar sus pensamientos, emociones, metas, manifestaciones o cualquier cosa que quieran expresar. También sirve para dejar ir cualquier cosa que los esté molestando, para poder irse a dormir con la mente despejada y en paz. Además, es un espacio seguro para reflexionar sobre el día que pasó, agradecer lo bueno, manifestar lo que desean y soltar lo que ya no sirve. Es una herramienta súper poderosa que ayuda con la salud mental, la organización y la integridad personal. Además, es una forma increíble de autoconocimiento. Te ayuda a manejar mejor la ansiedad, fortalecer tu salud mental y mejorar la creatividad y ayudar a organizarte mejor en la vida diaria. No hace falta que sean buenos escribiendo, que tengan buena letra, ni que pretendan que sea perfecto. Lo único que necesitan es una libreta y un bolígrafo. Ahora, si no saben qué escribir, ahí entran los famosos prompts, que son preguntas o frases que inspiran a escribir. Por ejemplo, ¿qué es algo por lo que estoy agradecida hoy? ¿Qué me está preocupando últimamente y por qué? ¿Cómo sería mi vida ideal? Solo elijan una pregunta y comiencen a responderla. Lo importante es que sean honestos consigo mismos. En Pinterest y en TikTok hay miles de ideas de journaling, y la verdad es que así fue como yo empecé a hacerlo. Me inspiré viendo cómo otras personas usan su libreta para expresarse, organizar sus pensamientos o simplemente relajarse. Así que si no saben por dónde empezar, esas plataformas pueden ser un buen lugar para buscar ideas y motivación. Y así, con solo unos minutos de journaling, van a ver cómo pueden liberar su mente, entenderse mejor y sentirse mucho más livianas emocionalmente. No importa si escribieron una página entera o solo un par de líneas, lo importante es que se hayan dado ese espacio para conectar con ustedes mismas. Ahora sí, seguimos con otra de mis partes favoritas para cerrar el día, el yoga. Una actividad que muchas personas disfrutan y que sin duda Mia Colucci también haría. No necesitan ser expertas ni hacer posturas difíciles. El yoga es una práctica que conecta con cuerpo, mente y respiración. Ayuda a liberar tensiones, estirar el cuerpo después de un día largo, mejorar la postura y sobre todo calmar la ansiedad y dormir mejor. Pueden buscar una clase corta y relajante en YouTube o alguna app que les guste. Lo ideal es hacerla en un espacio tranquilo, con luz bajita o con velas. Si quieren, pueden poner música suave de fondo. Lo importante es que lo hagan a su ritmo, disfrutando del momento y escuchando su cuerpo. Y ahora sí, llegó el momento de ir a dormir. Después de todo lo que hicimos para cuidarnos, mimarnos y relajarnos, solo queda asegurarnos de tener un descanso profundo y reparador. Una última cosa que pueden hacer para terminar esta noche de autocuidado con broche de oro es usar nuevamente los aceites esenciales para aromatizar su espacio y en especial su almohada. Pueden crear su propio spray relajante. Solo necesitan un atomizador, agregar mitad de agua y mitad de alcohol de perfumería y luego algunas gotitas del aceite esencial que más les guste. El de lavanda es ideal si quieren potenciar la relajación. Agiten bien y después se apliquen sobre la almohada o en el ambiente. Ese aroma suave va a ayudarlas a desconectarse y dormirse más fácilmente. Y si hay alguien que seguro habría hecho todo esto para descansar como una reina, esa es Mia Colucci.
Porque si ser ella era tan difícil, imagínense todo lo que necesitaba para relajarse y recargar energía para seguir brillando al día siguiente. Así que, ahora sí, dulces sueños y recuerden que el autocuidado también es una forma de amor propio. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.